acudiera a este organismo nacional a presentar su caso, pues es evidente que no todas las violaciones a derechos humanos son denunciadas. Hace más de 26 años que México cuenta con la figura del ombudsman entre su estructura jurídica y desde luego dentro de su estructura social. Sin embargo, muchos de los cuestionamientos y críticas infundadas que enfrentó en sus orígenes, desafortunadamente hoy en día prevalecen. El fortalecimiento de la educación en y para los derechos humanos coadyuvaría tanto a la sociedad como a las autoridades para que tuvieran claridad sobre cuestiones tan elementales como la diferencia entre una violación a derechos humanos y un delito, lo que es la naturaleza propiamente de esta institución y cuáles son sus funciones constitucionales y desde luego legales, así como aspectos de mayor complejidad técnica como lo son los principios desde luego aplicables en cada caso concreto derivados de la reforma constitucional de 2011 y fundamentalmente de los principios consagrados en el artículo 1 de la Constitución General de la República. La existencia de una violación a los derechos humanos de las personas no implica necesariamente la comisión de un delito, pero en los casos en que tal cuestión se pudiera configurar, es responsabilidad ciertamente de las autoridades competentes, particularmente de las instancias de procuración de justicia, en el ámbito desde luego de sus respectivas competencias, y con ello realizar investigaciones integrales, pertinentes y desahogar debidamente los procedimientos a efecto de que los responsables respondan de sus ilícitos ante la ley. Del mismo modo, aún persiste el argumento erróneo que identifica la causa de los derechos humanos con la defensa de los delincuentes, o que ve a los mismos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de las funciones estatales, bajo la idea equivocada de que los problemas sociales se anulan denunciando a quien denuncia la existencia de los mismos. Lo que hace el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos no es otra cosa sino defender lo establecido en el marco jurídico, lo establecido en la ley, que las autoridades en la emisión de sus actos respeten, sigan el contenido propio de la norma jurídica. Como se ha señalado, una violación a derechos humanos se presenta cuando existe un acto arbitrario o ilegal de autoridad. Si la misma cumple con sus atribuciones, no habrá institución, organismo o persona que válidamente pueda objetarlas. Actuar conforme a derecho y con respeto a la dignidad de las personas contribuye al efectivo acceso a la justicia, así como a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito. En este contexto, el cumplimiento y aplicación de la ley debe pasar por hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales han sido reconocidos desde hace mucho tiempo por nuestro sistema normativo, pero aún esperan su vigencia e implementación plena en nuestro país. La falta de atención a estos derechos es un factor que incide en la exclusión, falta de acceso a la justicia y la desigualdad existente en México, al mismo tiempo que facilita el rompimiento del tejido social al propiciar que muchos mexicanos y mexicanas, ante la falta de opciones reales para su desarrollo personal, incurran en actividades ilícitas. La prevención es la mejor defensa que tenemos en contra de las violaciones a los derechos humanos. Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables sería equivalente a que el hecho violatorio simplemente no se hubiese producido. Es necesario actuar para generar un entorno donde los derechos humanos puedan ser vigentes. La convivencia y defensa de la dignidad humana solamente es posible cuando hay paz, y para ello es indispensable la seguridad. Sin paz no hay justicia, sin paz no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de la persona humana. La paz es un objetivo
cuya realización incumbe no solo a las autoridades. Es una meta que no puede concretarse sin el compromiso de todas y de todos los mexicanos. De ahí la necesidad de que la sociedad fortalezca su vínculo y se interiorice en la democracia y los derechos humanos como parte de su existencia cotidiana. Es momento de que tomemos en serio los derechos humanos, no solo como postulados o dichos, sino en el ámbito de los hechos, de que comprendamos que los mismos son el único elemento en el que podemos sustentar los cambios que como país demandamos para lograr un México justo e incluyente, con un verdadero Estado de Derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la inequidad, la corrupción, la impunidad no tengan cabida y todas las personas cuenten con un entorno que les proporcione las condiciones necesarias para su pleno desarrollo. Señoras y señores, y afortunadamente con esto concluyo. A pesar de todos los avances registrados, a partir de la promulgación de la Declaración Universal hace 70 años en la protección internacional de los derechos humanos, han persistido violaciones graves a estos últimos. A las violaciones tradicionales, en particular de algunos derechos civiles y políticos, como las libertades de pensamiento, expresión, información y desde luego el debido proceso, se han sumado otras, desafortunadamente, que son graves discriminaciones contra miembros de minorías y otros grupos en situación especial de vulnerabilidad o llamados grupos prioritarios, como serían niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, solo por mencionar algunos de los sectores poblacionales en esta situación. Las propias formas de violaciones de los derechos humanos se han diversificado. Por ejemplo, las violaciones perpetradas por organismos financieros y detentores del poder económico, violaciones derivadas de la violencia como la tortura, como la desaparición forzada, como la desaparición cometida por particulares, violaciones perpetradas, entre otras, por el propio progreso científico-tecnológico y violaciones resultantes de la corrupción e impunidad. De igual manera, el flagelo de la pobreza. El flagelo de la pobreza acompañada de la migración forzada nos dan cuenta de la preocupante realidad que se vive en la actualidad en muchos lugares de nuestro país. Baste solamente a guisa de ejemplo lo acontecido precisamente el día de ayer en la ciudad de Tijuana, Baja California. Lo que nos deja ver que la promesa del respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas contenida en la declaración aún sigue siendo una aspiración. De ahí la necesidad de reforzar las tareas para velar por el Estado democrático y de derecho, espacio idóneo para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Estas son algunas de las reflexiones que el presidente de la Comisión Nacional quería compartir con todos ustedes y que transmito quizás no puntualmente porque no tuve oportunidad de agotar todo su contenido, pero sí la esencia misma del documento que me he permitido darle lectura. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su atención. Muchas gracias, licenciado Ismael Eslava Pérez, por sus palabras. Agradecemos a nuestros oradores y solicitamos de la manera más atenta al licenciado Ismael Eslava Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reciba un reconocimiento institucional que entrega el vicerrector académico de nuestra universidad, el maestro Jorge Abre Mendoza.
mismo y me va a dar mucho gusto entregarse. Gracias por su atención. A continuación, pedimos al maestro Jorge Fabre que inaugure los trabajos del Congreso Internacional 7070. Pedimos al auditorio que se ponga de pie. Gracias. Siendo las 10 de la mañana del lunes 26 de noviembre de 2018 en el Auditorio CAD de la Universidad de Anáhuac, México, en el Estado de México, en valiosa colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia, así como con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Congreso Internacional 70+70, que conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Que sea en bien de la pluralidad, la tolerancia, el conocimiento, pero sobre todo de la convivencia diaria de todos nosotros a la luz del respeto incondicionado a la dignidad humana. Muchas felicidades. Que tengan muy buen día.